Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Mi cambio con Monjaro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, a ver, ¿cómo lleváis la semana? Hoy es lunes, o sea que tampoco os doy mucho margen si lo estáis escuchando en el día que se publica. No os doy mucho margen a cómo ha empezado la semana, pero bueno, ¿qué tal el lunes, ese primer día de semana? A mí la verdad se me está haciendo agosto bastante largo. Creo que nunca más voy a dejar este mes sin unos días de vacaciones porque en serio se me está haciendo larguísimo. Es verdad que hacemos planes, es verdad que hacemos cosillas, pero no llego a desconectar completamente. O sea que de verdad recordadme cuando lleguen las fechas de las vacaciones el año que viene que me coja un día en agosto, aunque sea 3, 4 días, pero para que no se me haga tan largo porque, madre mía. En fin, bueno, que me enrollo, vamos al lío. Y hoy es un tema que yo creo que os va a gustar, porque es verdad que recibo muchos comentarios de, Alba, jolín, tú has bajado en el primer mes 6 kilos, me parece que era lo que bajé, y yo solamente he perdido 2. ¿Por qué yo sí bajo esto y tú bajas mucho más? La comparación continua, ¿no? Entonces, este capítulo lo quiero dedicar a por qué a unas personas Monjaro les funciona mucho más que a otras, ¿vale? Así que bueno, primero vamos con una actualización semanal rápida. Sabéis que esta semana sigo con 2,5 y que mi peso es exactamente igual que la semana anterior, 63,30. Ni gramo arriba ni gramo abajo. Y yo pensaba que iba a retener más líquidos porque me tiene que venir la regla, pero no. La verdad que de momento estoy exactamente igual que la semana pasada. Así que bueno, por ese lado, pues bien, poco más que decir. Para mí me está resultando igual todas las semanas. Cuando llega la hora del pinchazo, pues es verdad que noto un poco más de hambre, pero nada no soportable. Entonces, por ese lado yo, perfecto. Seguimos igual y bueno, pues veremos la semana que viene qué tal. Entonces, ahora sí, hoy quiero hablar de la pregunta que me habéis hecho muchísimo y además creo que es una pregunta que en algún momento nos hemos hecho prácticamente todas las personas que utilizamos Monjaro. En mi caso puede que no, porque yo no tenía muchas referencias y la verdad pues no me podía comparar, que en eso la verdad que guay, porque está bien que hubiese conocido testimonios, ¿no? Pero a lo mejor hubiese caído en la comparación, que es algo que no quiero que caigáis vosotras. Entonces, bueno, porque hay gente que pierde muchísimo peso con Monjaro y otra que pierde bastante menos o nada que ver, ¿no? ¿Por qué vemos a una persona que lleva 3 meses y ha perdido una barbaridad y otra que lleva exactamente el mismo tiempo con el mismo medicamento y ha perdido muchísimo menos? ¿Qué pasa aquí? ¿Que significa que a una le funciona y a la otra no? ¿Está haciendo algo mal? ¿Necesita más dosis? ¿Es que come demasiado? ¿Tiene peor metabolismo? Bueno, todas esas preguntas son las que nos podemos llegar a hacer, ¿no? Pues hoy quiero hablar precisamente de esto porque la respuesta es bastante más interesante que simplemente decir cada cuerpo es un mundo, ¿no? Que es verdad que al final es como la respuesta básica de que al final, y es verdad, cada cuerpo reacciona ante una cosa de una manera u otra, no tiene nada que ver, ¿no? Que sí, que eso es cierto, pero vamos a intentar entender qué significa realmente eso, ¿vale? Primero, Monjaro no produce la misma respuesta en todo el mundo. Bien, creo que esto es lo primero que tenemos que entender, que creo que ya lo sabemos todo el mundo, pero no está de más recalcarlo, ¿no? Cuando vemos los resultados de un estudio y nos dicen que las personas han perdido, por ejemplo, no sé, un determinado porcentaje de su peso, estamos hablando de una media de personas. Y una media no significa que todas las personas hayan perdido eso. Hay gente que pierde muchísimo más y hay gente que pierde muchísimo menos. Hay gente que empieza perdiendo rapidísimo y hay gente que tarda bastante más en responder. De hecho, esto se ha actualizado, se ha estudiado específicamente con la tirzepatida, ¿vale? Os voy a comentar así que me he estado documentando un poquito y en un análisis del estudio Surmount -1, ¿vale? Dividieron a las personas según cómo habían respondido durante las primeras 12 semanas. Aproximadamente un 18% eran los que los investigadores llamaron respondedores tardíos. Es decir, después de esas 12 semanas todavía no habían perdido un 5% de su peso, ¿eh? Estamos hablando del 18%. Entonces, claro, ahora podríamos pensar, pues a esas personas Monjaro no les está funcionando. Oye, pues no, ojo, porque no fue así.
Cuando esas personas continuaron el tratamiento, muchas siguieron perdiendo peso. De hecho, al terminar el periodo de subida de dosis, en la semana 24, alrededor del 70% de esos respondedores lentos ya había conseguido perder al menos ese 5%. Así que, primera idea importante, que otra persona pierda más rápido que tú al principio no significa necesariamente que el tratamiento esté funcionando mejor en ella ni que tú hayas fracasado, ¿vale? Si no, mirad este estudio que ya os digo, he estado yo investigando un poquito por ahí y, bueno, los datos hablan. Segundo punto, no todos empezamos desde el mismo sitio. Esto, a ver, parece muy evidente, pero cuando vemos números en redes sociales se nos olvida, claro. Imaginemos dos personas. Una empieza con 120 kilos, ¿vale? Esa es su base. Y la otra empieza pesando 75%. Las dos pierden un 10% de su peso, las dos. La primera habrá perdido 12 kilos y claro, la segunda 7,5 kilos. Si solamente vemos una ha perdido 12 y otra 7,5, parece que a la primera le ha funcionado mucho mejor. Más kilos, mejor resultado, pero proporcionalmente han perdido exactamente lo mismo. Por eso comparar kilos absolutos puede ser bastante engañoso. Cuando hablamos de estudios sobre pérdida de peso, se utiliza muchísimo el porcentaje de peso perdido precisamente por eso, el porcentaje, no los kilos, porque si no, ya como veis en este claro ejemplo, han perdido exactamente lo mismo, el porcentaje, pero una pues tiene más que perder y ha perdido 12 kilos con su 10% y la otra persona 7,5 kilos con su 10% también. Claro, permite comparar mejor las situaciones muy diferentes como es este caso, ¿vale? El tercer punto podemos decir que la dosis influye, pero más no significa automáticamente mejor para ti. Esta es otra pregunta que aparece muchísimo. Pues estoy perdiendo poco, ¿tengo que subir la dosis? ¿No? Porque es lo que puede parecer algo coherente. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, chicas, porque en los ensayos clínicos de este estudio que he estado yo haciendo una investigación por mi cuenta, en esos ensayos clínicos sí se ha observado de media una mayor pérdida de peso con dosis superiores, ¿vale? En el mismo estudio, en SURMOUNT-1, por ejemplo, la pérdida media a las 72 semanas fue aproximadamente del 13,5% con 5 miligramos, del 18,9% con 10 miligramos y del 20,1% con 15 miligramos. Pero eso son resultados medios de grupos de personas. Entonces, no significa que cuanto más me ponga, más adelgazaré, ni muchísimo menos, chica. Ojo, cuidado con esto porque no es así, ¿vale? Ni muchísimo menos, quiero decir, porque significa que debamos decidir nosotros cuándo subir la dosis. No, ¿vale? Aunque parezca que, bueno, pues si me pincho más tendré menos hambre, los efectos serán mejores y voy a perder perdón. No, la dosis adecuada depende de cada persona, de la respuesta, de la tolerancia y del criterio médico. Lo voy a recalcar siempre y sé que soy súper pesada con este tema, chicas, pero en serio, tenerlo muy en cuenta. No podemos automedicarnos y menos en un tema como este, ¿vale? Por lo que os digo, no sabemos cómo nos afecta a cada uno y eso el que mejor lo sabe es nuestro médico que tiene nuestras analíticas y todas las pruebas que nos ha pedido, ¿vale? Me parece especialmente importante decirlo porque sé que en redes sociales es facilísimo acabar comparando dosis como si fueran niveles de un videojuego. Pues yo estoy con 5 miligramos, yo estoy con 10 y yo estoy perdiendo más. Por favor, yo estoy en 5, pues yo estoy en 10, pues eso, pues yo he llegado a 15. Y no es una competición, para nada. Siempre nos lo tiene que ver el endocrino, médico o quien nos lleve. Por favor, ¿eh? Vale. Cuarto, tener diabetes o no tenerla también puede influir y mucho, ¿eh? Esto me parece súper interesante porque los resultados de los estudios con tirzepatida no han sido idénticos en personas con obesidad sin diabetes tipo 2 y en personas que sí tenían diabetes tipo 2, ¿eh? Ojo, hay diferencias metabólicas de glucosa, tratamientos concomitantes y otros factores que pueden influir en la respuesta. Y de hecho, los análisis recientes han encontrado características asociadas a una respuesta diferente, entre ellas la glucemia de partida y otros factores metabólicos. Sé que suena muy técnico, ¿vale? Pero quiero insistir otra vez que no podemos coger a dos personas de Instagram, mirar qué dosis utilizan y cuánto han perdido y concluir en que una lo está haciendo mejor que la otra. No sabemos qué hay detrás, no sabemos si una
padece obesidad de grado tipo 2, o si tiene diabetes, o si tiene... No lo sabemos, no sabemos el resultado de su analítica. Entonces, de verdad, las comparaciones, lo digo mucho, ¿vale? Porque sé que algunas os habéis comparado conmigo si no estáis perdiendo a mi ritmo y siempre lo quiero dejar claro. Es mi experiencia y cómo ha respondido mi cuerpo. Yo no he tenido diabetes, yo tengo una analítica medianamente normal. Es verdad que tenía el colesterol un poco alto, el resto está totalmente normal. Estoy en inicio de perimenopausia, o sea, quiero decir que yo tengo mis condicionantes como los puede tener otras personas, ¿vale? Entonces, no podemos compararnos, chicas, no sabemos lo que hay detrás de cada persona, ¿vale? Bien, el quinto punto podría decir que existen diferencias biológicas entre personas. Y esta parte me parece algo fascinante, porque estamos empezando a entender que incluso nuestra genética puede influir en cómo respondamos a este tipo de medicamentos. Mirad, en 2026 se publicó un estudio enorme en que casi 28.000 personas tratadas con medicamentos relacionados con GLP-1, 28.000 personas. Bueno, pues encontraron determinadas variantes genéticas asociadas tanto con diferencias en la pérdida de peso como como con algunos efectos secundarios. Es decir, dos personas pueden utilizar tratamientos similares, seguir correctamente las indicaciones y aún así tener respuestas distintas. Y no necesariamente porque una tenga más fuerza de voluntad que la otra. Puede haber diferencias biológicas reales. Eso todavía se está investigando muchísimo y no significa que podamos hacer un análisis genético y saber exactamente cuándo va a adelgazar cada uno. Estamos lejísimos de eso, si no, imaginar, ¿no? Pero sí nos ayuda a entender una cosa. La respuesta al tratamiento no depende únicamente de nuestro comportamiento. Es decir, imaginaros en este caso, ¿vale? Vamos a compararnos a dos albas. Dos albas que tienen la analítica como la tienen en perimenopausia, pero cada una es de su padre y de su madre. Pero bueno, similares, ¿no? En cuanto a objetivos para perder y demás. Y Alba 1, pues está haciendo un pelín de más esfuerzo. Quizá a lo mejor no se salta esa comida y no se toma el vinito, pues se guarda esos vinitos para ella, no se los toma. En vez de salir a picotear una vez por semana, pues decide no salir, se lo trabaja un poquito más. Y sin embargo, la Alba 2, bueno, pues es de su vinito, es de pozo y picoteo, un poco más. Y la Alba 2 está teniendo mejores resultados. Pues eso puede ser porque depende mucho de su factor biológico. O sea, es increíble, ¿eh? Es increíble y se está estudiando para determinar por qué una persona que a lo mejor de mismas características que otra, jolín, lo está haciendo mejor y no tiene el mismo resultado. A mí me parece increíble. Vale, el sexo, el metabolismo y otros factores importantes que pueden influir. Por supuesto que también se han estudiado características que parecen asociarse con una mayor o menor respuesta. En algunos análisis, por ejemplo, las mujeres tuvieron mayor probabilidad de alcanzar determinadas pérdidas de peso. También se han observado asociaciones con la dosis, algunos parámetros metabólicos y la respuesta inicial al tratamiento. Pero aquí quiero hacer una aclaración importante, ¿vale? Que exista una asociación estadística no significa que podamos mirar a una persona y predecir exactamente cuándo va a perder. No funciona así. Las estadísticas están muy bien, pero todo mundo, todo individuo está para romper esas estadísticas, ¿vale? Son tendencias observadas cuando realizan en grupo de enormes personas, pero no quiere decir que eso va a ir a misa, ¿vale? Y podemos pensar, ¿y los hábitos influyen o no influyen? Que ojo, evidentemente la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es que sí, ¿no? Evidentemente, por supuesto que importa. El monjaro no hace desaparecer las calorías de los alimentos, no hace ejercicio por nosotros, no construye la masa muscular, no decide qué comemos. El tratamiento puede modificar muchísimo el apetito. Hombre, por supuesto, os lo digo yo, la saciedad y otros mecanismos metabólicos, y eso puede facilitar enormemente que comamos menos. Desde luego, yo creo que es como el mayor punto que tiene Mounjaro, ¿no? Controlarnos esa saciedad y ese ímpetu por comer. Pero lo que hacemos durante esos meses también forma parte del resultado. Pues su actividad física, la alimentación, el descanso, las rutinas, otros medicamentos que nos estemos tomando, problemas que tengamos médico. Claro, todo eso puede entrar en la ecuación. Lo que no me gusta es convertir esto en, si no estás perdiendo mucho es porque no lo estás haciendo bien. No, señor, ¿eh? Para nada. A lo mejor hay gente que tiene X problemas médicos que lo está haciendo de 10 en sus hábitos, en su alimentación, en sus pinchazos, todo lo que le dice el endocrino, y por algún problema que tenga médico, pues no esté logrando los objetivos
que se había propuesto, ¿no? Claro, los datos nos dicen precisamente que la respuesta individual es muchísimo más compleja. Por eso siempre digo que cada caso es un mundo, pero para no generalizar yo quería un poco desarrollarlo un poquito más, ¿verdad? Una persona que pierde lento también puede terminar perdiendo mucho. Es verdad que solemos decir, bueno, al principio es cuanto más se pierde, luego ya entro en la fase del estancamiento, si no pierdo al principio no voy a perder. Y quiero volver a esto porque me parece probablemente el dato más tranquilizador de todo el episodio. Responder lentamente al principio no significa necesariamente responder mal, porque es lo que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Estos análisis de Surmont han encontrado personas que durante las primeras semanas perdían bastante menos y que al continuar el tratamiento terminando consiguiendo pérdidas clínicamente importantes. Incluso análisis más recientes que han separado respondedores tempranos y no tempranos muestran que ambos grupos consiguieron reducciones de peso relevantes a largo plazo, aunque los respondedores rápidos tendieron a perder más. Es verdad que la lógica es cuanto más perdamos al principio, mejores resultados vamos a tener. Pero ojo, que no quiere decir que eso vaya a ser efectivo 100%. Por eso comparar tu mes 3 con el mes 3 de otra persona puede no decir prácticamente nada sobre dónde vais a estar ambas dentro de un año. Para nada, no sabemos cómo va a terminar la película, por así decirlo. Ahora quiero entrar en un tema, yo sé que este capítulo va a ser un poco denso, un poco largo, pero creo que merece la pena hacer una reflexión aquí, ¿no? Porque las redes sociales nos distorsionan mucho la percepción, muchísimo. Y es verdad que yo sí he compartido mi experiencia, es simplemente para que sepáis qué hay detrás de una persona que está con un tratamiento y cómo está resultando. Pero ojo, jamás para compararnos, nunca, jamás. Simplemente es compartir mi experiencia porque habrá dudas que os pueda resolver o dudas que a lo mejor os veis identificados en mí, ¿vale? Entonces, quiero meter mi opinión, si me permitís aquí, ¿no? Porque creo que tenemos un problema con lo que vemos en redes. No solo con Monjaro, en general. Evidentemente llama muchísimo más la atención un vídeo que diga he perdido 30 kilos en 6 meses que uno que diga esta semana he perdido 200 gramos. A ver, si vosotros dos veis estos dos vídeos, ¿a cuál clicaréis primero? Pues claro, he perdido 30 kilos en 6 meses, ¿no? Es como, ¿cómo lo ha hecho esta? Porque esta semana he perdido 200 gramos. Pues bien, chiqui, pero te quiero decir, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vemos más? Los resultados espectaculares. Y empezamos a pensar que eso es lo normal. Después miramos nuestro proceso y pensamos, pues joder, pues a mí no me está funcionando tan bien. A ver, en 6 meses esta persona ha perdido 30 kilos, yo en 6 meses he perdido 10, pues ¿qué estoy haciendo mal, no? A mí esto no me está funcionando, cuando quizá está funcionando perfectamente. Simplemente no estamos teniendo una respuesta espectacular o por lo menos bajo nuestras expectativas de lo que es espectacular. Y esto, claro, puede llevarnos incluso a querer correr, a subir dosis, a comer demasiado poco, a obsesionarnos con la báscula, a pensar que estamos haciendo algo mal y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, chicas. Vuelvo a incidir, sé que soy cansina, pero no os comparéis ni con Monjaro ni en nada que exista en las redes sociales, ¿vale? Cada uno va a contar su proceso. Yo por lo menos hablo desde mi experiencia, pero hablo también de vidas perfectas idílicas. Para nada, por eso a mí me gusta ser transparente y contar mi experiencia 100%. Llevo como 3 o 4 meses sin poder bajar de esos 64, 63 y llevo así estancada mucho tiempo. Es mi realidad y me gusta ser transparente. Pero sé que hay gente, y no hablo solo de Monjaro, pues que le gusta, pues eso, enseñar su vida idílica o los aspectos de su vida en los que se sientan bien, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, ¿vale? No todos cuántos kilos pierdes, claro, es que además hay otra cosa, la pérdida de peso no es el único resultado que puede estar mejorando. En estos estudios que os comento también se han observado mejoras en cintura, glucosa, presión arterial, resistencia a la insulina, triglicéridos y otros marcadores cardiometabólicos. Mirad, chicas, yo os tengo que comentar que, bueno, hace
tiempo me detectaron unos extrasístoles ventriculares, que son como unas pequeñas anomalías en el corazón, ¿no? Nada importante, pero que a fecha de hoy no me han vuelto a tener. He estado en control con el cardiólogo desde hace tiempo. Yo estoy 100% convencida de que era por peso. También dice que se asocia al estrés, ¿no? El otro día fui ahí a mi médico porque me hicieron una analítica completa de reconocimiento médico y me ha dicho que tenía una analítica de 10. El nivel de colesterol era espectacular. O sea, que no solamente he bajado kilos, sino que mi analítica es perfecta, por lo que me dijo mi médica, y me siento muy orgulloso porque yo siempre he tenido pues los asteriscos típicos, ¿no?, que salen en las analíticas, y me ha dicho que estaba de 10. Así que reducir todo el éxito del tratamiento a cuántos kilos has perdido, pues es quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Porque sí, yo a lo mejor llevo hasta en cada 4 meses, pero tengo una analítica perfecta. ¿No? ¿No lo veis así? Entonces, ¿por qué mi amiga, por ejemplo, ha perdido 20 kilos y yo 10? Pues a ver, porque quizá empezó con otro peso, porque lleva otra dosis, porque su respuesta biológica es diferente, porque tiene otro contexto metabólico, porque empezó antes, porque sus hábitos son diferentes, porque quizá utiliza otros medicamentos o porque simplemente responde de otra manera. O probablemente por una mezcla de muchas de esas cosas, ¿verdad? Y quizá nunca sepamos exactamente cuánto aporta cada una. Lo que yo no haría es utilizar el proceso de otra persona como baremo para decidir si el mío funciona. Y esto me parece especialmente importante como Monjaro, chicas, porque estamos hablando de un medicamento. Si alguien siente que su respuesta no era esperada, creo que la conversación tiene que ser con su médico. Ni con TikTok, ni con Instagram, ni siquiera conmigo tampoco. Yo, como os digo, puedo contar mi experiencia, puedo explicar qué dicen los estudios, lo que me he informado, lo que me dice mi endocrino, pero no puedo decirle a otra persona qué dosis necesita, si tiene que subirla, si el tratamiento está funcionando correctamente en su caso, porque no lo sé y nunca lo sabré. No soy endocrina ni lo voy a ser, sino, bueno, pues una usuaria de Monjaro que está compartiendo su experiencia. Eso corresponde, por supuesto, al profesional que conoce toda vuestra historia clínica. Y no me quiero enrollar mucho más porque sé que este podcast, este capítulo es bastante denso, bastante largo, pero si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta. No existe una velocidad correcta para perder peso con Monjaro. Existen medias, existen estudios, existen porcentajes, pero después estamos nosotras. Personas diferentes, con cuerpos diferentes, con historias diferentes, con respuestas diferentes. Y quizá la pregunta no debería ser ¿por qué ella está perdiendo más que yo?, sino quizá debería ser cómo está evolucionando mi proceso. Y esa comparación sí que tiene sentido, compararse conmigo, con cómo estaba hace 3 meses, con mis medidas, con mi salud, con mis hábitos, con mis analíticas, con cómo me encuentro y por supuesto con los objetivos que haya establecido con mi médico. Conmigo misma es con la que tengo que compararme, ¿vale? Quiero preguntaros algo, porque estoy segura de que esto va a dar para una conversación de largo y tendido. ¿Alguna vez habéis pensado que Monjaro pues no os estaba funcionando simplemente porque habéis visto a otra persona perder mucho más rápido? Y otra preguntita, ¿os comparáis con las pérdidas de peso que veis en las redes sociales? Me interesa muchísimo saberlo, porque esta es una de las preguntas que más me habéis hecho desde que empecé a compartir mi proceso y creo que debía tratarse un capítulo entero sobre esta reflexión. Así que nada, chicas, no lo voy a hacer más largo. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Nos escuchamos la semana que viene y espero leeros en los comentarios. Un beso enorme. ¡Chao!